Bueno, pues, ¿qué le parece que vamos de lleno a estas importantes entrevistas? Vamos ahora con muchísimo gusto a platicar con el maestro Espinosa Hernández. Usted lo conoce, él es el candidato número 42 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro Raimundo Espinosa Hernández, en la boleta morada. Él, pues, es un conocido abogado ambientalista que ha representado a comunidades enteras sin cobrarles un solo centavo y que hoy, bueno, hoy está buscando pertenecer ahí a la más alta tribuna, a la más alta corte en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy Raimundo Espinosa Hernández, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparezco con el número 42 en la boleta morada. Este domingo, 1 de junio, vota 42 en la boleta morada. Y nos da mucho gusto podernos enlazar hasta allá, hasta la Huasteca Potosina, con el maestro Raimundo Espinosa Hernández, hasta allá, hasta Xilitla, San Luis Potosí. Maestro, bienvenido aquí con Toño Ruiz, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Pues muy bien, muy contento, acalorado, pero pues muy entusiasmado porque la respuesta de la gente es muy auténtica y la verdad es que, bueno, pues esta inexperiencia de andar en campaña, pero ya vivir pues la aventura que significa esta responsabilidad pues de recorrer algunos lugares del país para invitar a votar, pues es muy interesante y yo creo que pues muy importante porque la gente quiere participar y se quiere enterar, ¿eh? Algunos personajes de la ultraderecha o simple y sencillamente el conservadurismo en México han incluso hecho llamados a que la gente no participe en la elección judicial. Muchos dicen, no, la gente ni está enterada de esto. ¿Cómo ha visto usted a la gente en la calle, ahí en la Huasteca Potosina? ¿Cómo ha visto, cómo es el sentir de las personas ante esta elección judicial, maestro Raimundo Espinosa? Pues no, mira, será la gente que sigue a esos personajes la que tampoco quiere ir a votar, pero pues uno sale a la calle, informa, se presenta, y yo lo que he visto es gente muy entusiasmada, queriendo saber más, ¿no? Precisamente porque, pues sí ha habido experiencias, no con la justicia, con la injusticia, y la gente lo tiene presente. Entonces, es desde ahí que cuando la gente se entera que el proceso ya viene, lo empieza a comprender un poquito mejor, va viendo cómo es lo de la boleta, ¿no? Va conociendo candidatos, en este caso, bueno, pues me toca a mí, me presento, va conociendo, la gente se entusiasma mucho. Entonces yo la verdad donde han dado, pues en su momento en la Ciudad de México, he podido estar en Puebla, en algún otro lugar, ahora acá en la Huasteca Potosina, pues la gente está muy entusiasmada, con muchos deseos de participar y de entrarle pues al proceso, ¿no? Lo que sí es que piden información. ¿Cómo es que se va a votar? A mí me preguntan incluso, oiga, pero pues, ¿por cuánto se vota? ¿Por uno? ¿Por más? En fin, ¿no? O sea, sí necesitan mucha información, la gente la está pidiendo, pero además a mí me ha tocado escuchar, pues, que la gente quiere nuevos jueces, magistrados, ministros, pues que le respondan a sus necesidades de justicia, a sus necesidades pues de atención como un servicio público que es la impartición de justicia, porque eso no lo han tenido. Entonces yo lo que me he encontrado es gente muy entusiasmada, y con muchas ganas de saber, de adentrarse en el proceso y de participar el 1 de junio. Publicó en sus redes sociales situaciones muy interesantes, que estuvo, bueno, que ha estado en esta Huasteca Potosina, una región en la que según plantea ahí en Twitter X, la justicia social y la justicia ambiental son una demanda común. ¿Podría elaborar sobre esto? Usted, bueno, pues es un abogado ambientalista que ha representado a comunidades pro bono, sin cobrarles un solo centavo, en temas del agua, en temas de territorio y frente a grandes compañías de las más malvadas, lo decíamos en la vez anterior como Monsanto. ¿Qué pasa ahí en la Huasteca Potosina? Háblenos de esta justicia social, esta justicia ambiental que el pueblo clama. Claro, fíjate que pues es bien variado, ¿no? La Huasteca comprende Tamaulipas, comprende Veracruz, comprende incluso pues Hidalgo y también San Luis Potosí, ¿no? Incluso, bueno, pues son vecinos muy cercanos, hay mucho intercambio también con Querétaro, pero la parte de la Huasteca tiene su propia complejidad. Es un territorio el que, pues yo muy recientemente, antes de la elección, fue que empecé pues a venir para conocer y platicar también con los compañeros, ver de qué manera pues comenzar a ayudar, ¿no? En los problemas que tenían por acá. Y bueno, el problema central, sin duda alguna,
pues es la cuestión del agua, sea porque pues hay intentos de construir presas, trasvases, ¿no? Para pues reconducir el agua hacia otros lugares, hasta hacia otras ciudades, por ejemplo, pero también sea por el tema de la contaminación de los ríos, ¿no? Hay empresas que actúan pues con completa irresponsabilidad ambiental, pero además con impunidad, pues contaminando ríos, ¿no? Usándolos como a sus alcantarillas, como desagüe y tiran todo tipo de tóxicos que ellos mismos, pues no está claro hasta dónde están conscientes de lo que están echando, pero está claro que la gente pues no tiene la información y las autoridades municipales se ven completamente rebasadas por la situación, ¿no? Ese es el principal problema, porque es una región donde hay agua, donde hay nacimientos de agua, manantiales y demás. Entonces, pues eso está bajo riesgo, porque se lo quieran llevar, despojos, o bien porque se esté contaminando, ¿no? Y la gente pues está tratando de organizarse para evitar que esto suceda. También fíjate que es una región en donde pues se ha intentado de implementar proyectos de fracking, ¿no? De esto que es la fracturación hidráulica, ¿no? Para la extracción de gas de lutita. Bueno, esto aquí pues han sido ya amenazas de años anteriores, pero está muy presente, ¿no? Fue lo que hizo que pues en los años previos hubiese mucha más conciencia y organización por parte pues de las distintas comunidades agrarias, pero también indígenas que hay aquí en la región y también gente pues de las universidades y los centros de investigación que hay por aquí, que se han estado pues juntando y organizando estos años para hacerle frente pues a la amenaza del fracking. Incluso me recuerdan mucho, me dicen mucho ahora que estamos platicando, pues que la iniciativa del presidente López Obrador, una de las iniciativas del Plan C, pues estaba también el prohibir el fracking. Y eso la gente lo tiene presente, ¿eh? Lo digo porque esa iniciativa venía con la de prohibir el cultivo de maíz transgénico, pero ya al final no pasó esa parte. Pero es algo que la gente sí se acuerda, ¿eh? Lo tiene presente y es una demanda muy sentida la de la cuestión del fracking. El otro asunto, pues es también ciertos procesos de gentrificación, fíjate. En pueblos mágicos, como es el caso de Xilitla, donde ahora me estoy hospedando, en el caso de Xilitla hay un proceso de gentrificación, donde se están desplazando los pobladores originales, pues se están desplazando, se están modernizando los comercios, las calles, la imagen del mismo pueblo, están atrayendo más turistas, sí, pero el costo es que la gente que aquí ha vivido, familias, generaciones, pues están viéndose desplazadas, ¿no? Y es un asunto que tampoco es justo, ¿no? Precisamente por el tema del derecho a la ciudad. Entonces, bueno, estos son parte de los problemas junto con cuestiones muy específicas de pueblos y comunidades indígenas por el tema de la reforma constitucional reciente y luchas que ya venían dando por la asignación de un presupuesto para infraestructura social, ¿no? Eso está muy presente ahorita, lo mismo que juicios que ya tenían previos sobre temas de energía relacionados con la consulta previa libre e informada a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Son los que he estado, pues, detectando, que hemos estado comentando con las y los compañeros, y como les digo a ellos, más allá de la coyuntura, porque quede o no quede yo como ministro, lo cierto es que es pues una región que a mí pues ya me habían platicado, ya había yo querido visitar, ya había yo visitado antes, y bueno, mi idea es, quede o no quede yo en la Suprema Corte de Justicia, seguir haciendo un trabajo de acompañamiento con las comunidades pues de esta región tan importante del país. ¿Cómo podría usted apoyar en caso de quedar como ministro a estas comunidades al hablar de tantas problemáticas, el agua sobre todo, la contaminación por parte de estas muy irresponsables? Más bien, yo diría que más allá de irresponsables son viles empresas. ¿Cómo podría apoyar con el tema del fracking? ¿Cómo podría apoyar en contra de esta gentrificación a la que se enfrentan pues generaciones y generaciones de personas viviendo en estos pueblos mágicos en caso de quedar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, aquí es importante tener pues los cuidados, ¿no? Porque si algún caso de esta región, siendo yo ministro, por ejemplo, llegara conmigo a la ponencia o me tocara pronunciarme, pues habría que tener mucho cuidado para no incurrir en esto del conflicto de interés. A mí me parece que no se actualiza y serán debates que ya vendrán, ¿no? Pero de entrada, lo que sí te puedo decir es que me parece a mí que desde la Suprema Corte de Justicia, sea quien sea que esté,
pues yo creo que es un espacio donde se deberían visibilizar este tipo de violaciones de derechos fundamentales como son derechos ambientales, derechos culturales, derechos de pueblos y comunidades indígenas. Es una tribuna pública también, en donde estos asuntos se tienen que visibilizar y concientizar a todas y a todos. Luego, ya en una, digamos, ya en sentido más estricto, en ejercicio de facultades, de atribuciones que tiene la Suprema Corte, bueno, pues yo creo que hay que revisar los criterios con los que se han resuelto temas relacionados con el agua, ¿no? Eso para empezar, porque si bien se reconoce el derecho humano al agua, lo cierto es que tiene una complejidad tal que me parece que todavía apenas estamos como comenzando a trabajar el asunto en sede judicial, en México me refiero, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante revisarlo. Lo mismo que los derechos, pues muy novedosos como esto del derecho a la ciudad, ¿no? Que es algo que se enfrenta con los procesos de gentrificación. Yo creo que eso, pues son temas que van a llegar a la Corte y que habrá que pues tomar posiciones muy claras, respetando la Constitución, aplicando la Constitución, que es lo que yo creo que no ha pasado, porque la Constitución ya de por sí mandata pues el beneficio, el ejercicio de las atribuciones públicas a favor del pueblo, ¿no? El ejercicio de poder público a favor del pueblo. De eso es de lo que se trata y tenemos los derechos ahí puestos en la Constitución. Lo que hay que hacer es aplicarla precisamente con esa, pues con esa orientación de justicia social y ambiental. Eso es lo que me parece a mí que sí se puede, pues sí podemos ofrecer quienes somos candidatos y eventualmente, si es que nos toca, pues ocupar un cargo público tan honroso como el de ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues sí comprometernos a revisar los criterios que ha empleado la Corte antes para resolver este tipo de asuntos, aplicar lo que dice la Constitución y nuestras leyes, que ya están ahí los derechos y ya está ahí el mandato, pues para defender el interés público nacional y defender los derechos de pueblos y comunidades agrarias, indígenas y también urbanas, ¿no? Eso es lo que me parece que podemos aplicar, que no es otra cosa que aplicar la ley, ¿eh? Eso es lo que nosotros podemos hacer, pero ahora sí, pues con toda esta riqueza de derechos para estos asuntos tan complicados y tan olvidados. ¿Cómo podríamos aterrizarlo al hablar precisamente de lo que usted asegura, ¿no? Que se trata de temas sensibles y necesarios para revertir años de devastación y despojo? ¿Cómo podríamos aterrizarlo al interés público, maestro Espinosa? Bueno, pues a mí me parece, a ver, el asunto del agua, no en México, no aquí en la Huasteca, en el mundo es un asunto de seguridad nacional para cada país, ¿no? Incluso te diría, el agua de México es un asunto de seguridad nacional no solo para México, es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Si no, pues volteemos a ver el conflicto que hay de que si México le da o no le da agua del río que está de este lado, ¿no? Es un asunto de seguridad nacional para nuestra región, para nuestro hemisferio norte del continente. Eso, pues, nos debe a nosotros crear la conciencia de la relevancia que tiene proteger nuestra agua con un sentido ya no solamente social y ambiental, de sustentabilidad y de justicia para las comunidades que la requieren, sino con una idea de soberanía nacional. Me parece que cuando conjuntamos estos elementos, pues es que se entiende fácilmente, pues que se trata de un asunto de interés público nacional, ¿no? El agua no es cualquier cosa, es un recurso que está escaseando y cada vez más. Una vez que se agoten los recursos fósiles energéticos como el petróleo y otros hidrocarburos, bueno, pues lo siguiente que peligra sin duda alguna es el agua potable para consumo humano saludable. Eso es lo siguiente que está en riesgo. Entonces tenemos que comenzar tenemos que cuidarla, pero en serio, ¿no? Y eso inicia por proteger a quienes son sus primeros custodios y salvaguardas, que son los núcleos agrarios, las comunidades agrarias, los ejidos y también pueblos y comunidades indígenas, los municipios donde están los nacimientos de los ríos, los municipios donde están los manantiales, ¿no? O sea, yo creo que eso es un tema prioritario, no solo para la Corte, es un tema prioritario para el gobierno de México, para los legisladores de nuestro país, porque el agua pues es un recurso vital sin el cual pues la humanidad no va a durar mucho tiempo, ¿no? Eso en un primer lugar. Y luego, por supuesto, una nación como la mexicana, que se sustenta en sus pueblos originarios, pues no puede dejar sus derechos a la suerte y mucho menos puede poner en juego los derechos de sus pueblos indígenas, de los pueblos indígenas del país, pues no pueden quedar subordinados a los derechos comerciales o al interés privado de tipo comercial de pues empresas transnacionales, ¿no? Que vienen y saquean los recursos, saquean los territorios, llevan adelante procesos de despojo, generan devastación ambiental y luego no la reparan, ¿no?
bueno, pues no podemos dejar en ese desamparo institucional a pueblos y comunidades indígenas. Ese también es un asunto de interés público nacional, en tanto que la nación mexicana, como dice el artículo 2, comienza o se sustenta en nuestros pueblos originarios. Que eso es muy interesante y lo que no se analiza mucho con gran profundidad acerca de precisamente lo que está en la Constitución y lo que se pudo reformar para efectivamente darle este reconocimiento a nuestras comunidades originarias, a los pueblos indígenas de México. También ese es un rubro muy, muy importante y algo que constantemente pregunta nuestro auditorio, que pues, obviamente en estos momentos por supuesto que se identifica con los pueblos originarios. Después de una larga noche para México, en la que nos hicieron de alguna otra forma sentirnos avergonzados de nuestros orígenes, de nuestras realidades. Y hoy, después de, tengo que decirlo con todas sus letras, después de este resurgimiento con la Cuarta Transformación, muchos mexicanos, yo puedo decir que la mayoría, nos sentimos muy, muy orgullosos de pertenecer de alguna otra forma a esas comunidades indígenas, a esos pueblos originarios. Maestro, ¿cómo también apoyarlos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues mira, para empezar, yo creo que una nueva justicia, que es lo que se busca, pues debe tener, no como un tema aparte, ¿no? No como un tema de un grupo especial, sino como eje transversal de todo su trabajo, todo el tiempo, debe tener una perspectiva de interculturalidad, porque la sociedad mexicana es una sociedad multicultural, con muchas complejidades y demás, pero de entrada multicultural, porque está sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Entonces, la perspectiva de interculturalidad como una herramienta metodológica, como un horizonte de visibilidad para el quehacer judicial, es algo que no se aplica solamente en los casos de pueblos y comunidades indígenas, es un criterio que tenemos que tener presente todo el tiempo, pues quienes lleguemos a desempeñar pues alguna función jurisdiccional en el Estado mexicano, porque los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país no caben en un artículo ni en 13 artículos como venía la reforma original, que al final no se aprobó cambio modificaciones al segundo constitucional, pero los pueblos indígenas no caben en un artículo ni en 13 artículos. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos pues están en toda la Constitución. Entonces es una perspectiva transversal. La justicia intercultural forma parte de un nuevo modelo de impartición de justicia. Justicia social, justicia ambiental, justicia intercultural, en donde además, bueno, pues se respete, por supuesto, el principio de legalidad, que pues es nuestra base, es la base de cualquier operador judicial, ¿no? Este es un tema fundamental y me parece que es muy, muy importante. Justicia intercultural. Es la primera vez que lo escucho, maestro Ricardo Espinosa. ¿Nos puede elaborar un poco? Yo sé que ya nos habló justo ahora, ¿no? De esta perspectiva de multiculturalidad, pero, y siempre se habla de la justicia social, siempre se habla de la justicia ambiental. Háblenos de este concepto, por favor, de justicia cultural. Claro, pues fíjate que nuestro país es muy rico en estas discusiones, ¿no? Y muy innovador también en términos, pues, académicos, diría, ¿no? La literatura en México sobre estas discusiones es literatura que se lee en todo el mundo, porque, pues, México ha sido, pues, precisamente por la presencia indígena tan fuerte, pues, México es un lugar donde se generan muchas reflexiones sobre estos temas. Y han destacado no tanto juristas y abogados, son los que menos destacan. Quienes han dado la cara, y qué bueno, han sido sobre todo compañeras, compañeros antropólogos, maestros, maestras muy queridas, de antropología jurídica, de etnografía, ¿no? Muy importante. Y también, pues, filósofas y filósofos mexicanos son los que dan las batallas por pues en estos temas, ¿no? De la interculturalidad, la justicia epistémica, la justicia intercultural, todo pues debate en torno a los derechos humanos frente a los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, que es un debate pues central en la discusión de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Desde allá vienen todas estas discusiones y de atrás, un poquito atrás, de allá vienen estas discusiones. Esto de la justicia intercultural, pues tiene que ver con cómo establecer el diálogo entre el derecho que produce directamente el Estado mexicano en relación con pueblos y comunidades indígenas, en relación con el derecho autónomo, el derecho propio que producen en ejercicio de su libre determinación
pueblos y comunidades indígenas. Son dos sistemas normativos, dos mundos que se encuentran, digamos, ¿no? Y no siempre ha sido buenos encuentros. Muchas veces lo que sucede es que el derecho del Estado, con toda esa maquinaria institucional, pues aplasta la justicia que se genera desde las comunidades. La idea con la justicia intercultural es que sea un diálogo entre iguales, ¿no? En donde más bien sea pues la resolución razonable, en fin, ¿no? Ecuánime, prudente de los asuntos los asuntos que son controvertidos, que se someten a consideración de un juez, pues las resoluciones sean enfocadas hacia allá más que la prevalencia de una de las dos formas de ejercer justicia, ¿no? De eso es de lo que se trata la justicia intercultural, perdón, de cómo dialogan dos sistemas normativos muy diferentes. El sistema del derecho del Estado, que es el que conocemos normalmente, y los sistemas de justicia de pueblos y comunidades indígenas, pues que se generan al interior de las comunidades como parte de su libre determinación y autonomía. Eso es algo que hay que llevar hacia la Suprema Corte de Justicia. Afortunadamente hay otros compañeros también candidatos en esta ocasión, incluso o sea, miembros de pueblos y comunidades indígenas que han venido dando batallas muchos años, que nos conocemos muy bien, y a mí me da mucho gusto que estemos participando juntos, que seguramente también defenderán esta bandera como yo ahora la estoy planteando, ¿no? Y yo creo que es muy importante. O sea, ojalá logremos pues estar ahí para empujar hacia adelante el que además de justicia social y ambiental, también haya una justicia con perspectiva de interculturalidad a favor de pueblos y comunidades indígenas y afro en nuestro país. Es un sueño de muchos, espero que en algún momento se pueda ver de tal forma. Y maestro Raimundo Espinosa, hoy quiero agradecerle una vez más por participar acá con nosotros con Toño Ruiz. Insisto que este micrófono está abierto. Hemos visto una gran respuesta de nuestro auditorio y de la gente en general a su candidatura rumbo a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por favor, compártanos también sus redes sociales. Yo le quiero insistir a usted que nos ve y que nos escucha que el maestro Raimundo Espinosa Hernández es el candidato número 42 de la boleta morada, si no me equivoco. Así es, ¿verdad? Así es, Toño. Y bueno, pues por favor, compártanos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. ¿Cómo no? Y bueno, también quiero agradecerte porque justo ahora que estamos en la entrevista, pues me agarraste acá de viaje en la Huasteca. Me da mucho gusto porque además nos da un muy buen tema para visibilizar la situación de la Huasteca, porque ese es un compromiso más allá de la coyuntura en la que estoy ahora. Pues mi compromiso con las comunidades es visibilizar los problemas y, bueno, pues dependiendo las circunstancias, tratar de acompañar estos procesos, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo la oportunidad. Pues yo participo con el número 42 en la boleta morada, Raimundo Espinosa Hernández. Ahí me pueden encontrar como candidato a ministro de la Corte. Mis redes sociales también con mi nombre, tanto en la página de Facebook como en el TikTok, en Instagram y en X. Ahí me pueden encontrar, Raimundo Espinosa Hernández. Y también tenemos habilité recientemente, pues un sitio web donde pueden encontrar también, pues varios de los artículos que he publicado sobre temas de derecho indígena, derecho ambiental. Yo soy profesor de derecho indígena en la UNAM, y bueno, algunos de mis libros y también videos. Incluso creo que ahí en la página, en el canal de YouTube, pueden encontrar cursos completos que he dado con invitados y demás, en temas de derecho indígena, por si a alguien le interesa, pues profundizar en algunos de los temas de pueblos y comunidades indígenas en esta perspectiva de interculturalidad. Ahí pueden encontrar materiales que quizás sean valiosos para su consideración y mejor conocimiento de estos temas, Toño. Creo que es un tema muy, muy importante, muy amplio, para nada árido. Creo que eso es lo más importante. A la gente le está interesando muchísimo esto. Y bueno, pues insisto, maestro, aquí más que bienvenido. No sabía yo que también tiene una cátedra ahí en la UNAM y eso pues también es muy enriquecedor en rumbo imagínese usted, ¿no? Que nos ve y que nos escucha, que podamos tener a un ministro que además es catedrático de la UNAM, que ha estado enseñándole esto a los jóvenes y que puede de alguna u otra forma enriquecer nuestra máxima tribuna, nuestra máxima corte con este conocimiento. Maestro, nos vemos a la próxima, que le vaya muy bien por allá, por la Huasteca Potosina, y estamos en comunicación. Muy bien, Toño, pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad y también a la audiencia que tienes. Yo agradezco muchísimo pues el apoyo que he recibido y también la consideración a mis planteamientos. Yo estoy
completamente abierto pues a dialogar, a intercambiar. Yo aprendo mucho escuchando. Y bueno, pues agradezco muchísimo estas deferencias hacia pues mi campaña o mi candidatura ahora para la Suprema Corte de Justicia, y quedo a sus órdenes, Toño. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y le digo, le insisto, es el maestro Raimundo Espinosa Hernández, el candidato 42 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la boleta morada, que es la de todos los ministros y ministras. No se olvide usted de eso, eso es muy, muy importante. La boleta morada, pues ya lo sabe aquí. Buscamos que usted tenga la información que el Instituto Nacional Electoral no nos está dando, y lo que nos parezca de alguna otra forma positivo, pues lo vamos a mencionar. Eso se vale en el periodismo. Le quiero insistir yo a usted hasta el cansancio de que en el periodismo es una mentira que se plantea por ahí una y otra vez, que es un periodista tiene que ser robótico, imparcial, que no puede tener de alguna otra forma algún tipo de ideología o ideal. Eso es una mentira, corre sangre por nuestras venas, y para eso hay géneros periodísticos como la columna, como el editorial, y por supuesto la figura del endorsement acá en Estados Unidos, que viene siendo el respaldo que se le da a candidatos o candidatas o algún partido político. Eso es completamente claro, así debe de ser. No, sería mentir el decir que un periodista no puede de alguna otra forma inspirarse en alguna candidatura o en algún político, ¿no? Y aquí lo que buscamos es eso. Buscamos que tengamos un México mejor, que efectivamente hay un renacimiento de ese poder judicial que tan mal nos ha quedado, que tanto daño le ha hecho a México. Hoy este tipo de figuras como las del maestro Raimundo Espinosa son definitivamente positivas rumbo a esa transformación, ese cambio, esa evolución en las conciencias. Nos da siempre mucho gusto.